Dale nomás. Bueno, a ver, admito esto. Bueno, había que hacer algunas preguntas, ¿sí? ¿Quién se anima a contestar la primera? Profe, yo en la primera puse, sus similitudes eran que todas estas economías eran agrícolas, vivían de lo que daba la tierra, donde existía el dueño y los campesinos. También contaban con una actividad comercial donde se vendían artículos de lujo y trabajaban esclavos. Bien, está bueno. ¿Alguien puso algo más? Sí, profe. Eh, Sí. bueno, puse que la tradición se conservó de la Edad Antigua, se conservó en la Edad Media, solo que también se empezó a instaurar el mando centralizado que tenía el señor feudal. Y bueno, eh, esto de la servidumbre seguía, una economía que no era tan dominante, también eso seguía en la Edad Media. Eh, Solo que dominaba el aspecto religioso también, eso digamos, era lo único que dominaba. Y más o menos eso puse. Bien, religioso y militar, Agustín, ¿sabes? Claro, el estatus este de ser militar del clero te daba el dinero, digamos, las El- riquezas. Y el excedente era apropiado por el feudo, creo. Ujú. Sí, por el propietario de la tierra. Bueno, muy bien. A ver, acá me están poniendo algunas cosas en el chat. Todas fueron agrícolas. Bueno, está bien, bastante bien. Vamos a pasar a la 2. Analice las características que adoptó la apropiación del excedente en la antigüedad. Yo puse, profe, que el excedente era apropiado por los emperadores, los nobles, los religiosos, los comerciantes, dependiendo de la época, y que, bueno, ellos eran personas que no desempeñaban ningún papel estrictamente económico, ¿sí? Y que la riqueza venía como recompensa al poder o a la posición política, militar o religiosa. Bien, está muy bien y está muy bien lo que están poniendo en el chat también. Yo tengo exactamente lo mismo que dijo esa profe. Sí, está muy bien. Eh, epa, eh, está bien, está perfecto. Seguimos. Esto es todo lo que vimos la clase anterior. La 3. Al pasar de la Edad Antigua a la Edad Media, se produce la disolución política de Europa. Esto trajo profundas consecuencias económicas y una nueva forma, la del feudalismo. Entonces, tenían que explicar cuáles fueron las consecuencias y las características del feudalismo. ¿Quién lo explica eso? Profe, yo puse algo que es bastante largo y no sé si está bien. ¿Se lo leo? Bueno, Tras la caída del Imperio Romano se produjo un desmoronamiento de la organización política, donde no existía idioma común, gobierno central, leyes o acuñación monetaria. Los terratenientes tenían problemas de administración de sus tierras por la falta de esclavos.
Es así que se creó el feudalismo, donde existía una casa central y a su alrededor estaban las parcelas de campos sembrados. La mitad de ellas pertenecía a la jerarquía de familias, libres y no libres, que constituían el feudo. Los agricultores tenían la seguridad de no ser echados de sus tierras y el señor feudal otorgaba seguridad física, económica y les permitía usar su equipo de cultivo. Bien, muy bien. Está muy bien. Digamos, yo estoy leyendo lo que están poniendo en el chat. Está muy bien las características del feudalismo, pero no se olviden de las consecuencias. Las consecuencias que es el desmoronamiento de la organización política, no existía un idioma común, ni un gobierno central coordinado, no había leyes, o sea, había que homogeneizar todo eso, ¿sí? Lo de la escasez de esclavos, todo eso son consecuencias, eso tiene que estar en la respuesta. Para los que están escribiendo en el chat, estoy hablando. Profe, ¿y esa homogenización cuándo empieza a pasar? Y no tiene un periodo exacto, es un proceso. En la transición al capitalismo se da un poco eso. Y la gente se va agrupando en distintas ciudades y bueno, dentro de esas ciudades se va dando una homogeneización. Por eso Ok, después ok. cada lugar tiene su idioma después. No se olviden que es una época de mucho movimiento, mucha transición de un lugar a otro, la gente se desplazaba, se iban conquistando territorios. Profe, yo como Sí. consecuencias había puesto solo, o sea, el desmoronamiento de la organización política, no existía ningún idioma común, el gobierno, ni un gobierno central coordinado, ni un sistema unificado de leyes o de acuñación de moneda, y que había una creciente escasez de esclavos. Y después puse Bien. algunas características. ¿Me faltó alguna? No, agregaría la decadencia del Imperio Romano, eh, y, y También el no, tema, profe, de que se reemplaza la esclavitud por la servidumbre. sí, Ellos son hombres libres y todo eso. sí, también. Pero, digamos, esa es la idea básica, esas son las consecuencias. Y después paso a las características del feudalismo. ¿Sí? Lo remarco porque veo acá en el chat, hacen mucho hincapié en la relación entre el señor feudal y el siervo, eso está muy bien, pero bueno, faltan las consecuencias, ¿sí? Que es a lo que apunta la pregunta, consecuencias económicas. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué otra había que hacer? ¿Las 6? Sí, la 6, la 9, la 10 y la 11. Bien, sintetice la gradual aparición de los factores de producción en el inmenso proceso de transformación que dio lugar a la aparición de la economía de mercado. Eso no lo vimos, lo tenían que leer ustedes, la transición al capitalismo. ¿Cómo? Pero ahí resumí un montón. Ujú. Pero es extensísimo lo que puse. O sea, me puse como a resumirlo y en sí, o sea, lo que... No sé si usted quiere que yo lea lo que yo puse, pero vamos a tardar 20 minutos para que yo termine de leer todo lo que puse del resumen de transición al capitalismo. ¿Pero qué Es una... escribiste? ¿Un libro? ¿Eh? ¿Que escribiste un libro? ¿20 No, minutos? no, fui leyendo y fui subrayando lo más importante, pero cabe aclarar que yo soy una persona que subraya y subraya todo. O sea, no tengo el límite de decir hasta acá subrayo, hasta acá idea principal y acá idea secundaria. Pero si quiere, leo, no tengo problema. Es medio Mirá, largo, pero bueno. si vos subrayaste todo y vas a leer todo, te digo que no. Si vos subrayaste, simplificaste y en la simplificación está la respuesta, que es cómo pasan los factores productivos a ser factores productivos, es decir, cómo los esclavos pasan a ser mano de obra y cómo se paga por esa mano de obra,
cómo se le da importancia al capital y cómo se le da importancia a la tierra. Esos son los factores de producción. Sí. A ver si Y lo encuentro. Acá lo si que tenés puse. la respuesta en tu resumen, sí, léelo. A ver, para que lo busco y si lo encuentro te lo leo, profe. Bueno, a ver, ¿alguien más que la haya hecho? Yo puse, profe, que la era de transición, bueno, en la que empiezan a surgir todos estos nuevos aspectos económicos, como los factores de producción, se da del siglo XV al XVII. Y los factores de producción se empiezan a entender con una lógica de mercado. La tierra, que antes era el centro del poder político y administrativo, se empezaba a convertir en una propiedad con un precio en el mercado disponible para diversos usos. Los tributos, los pagos en especie y los intangibles de prestigio y de poder que alguna vez surgieron de la propiedad de la tierra van a ser paso para el rendimiento único representado por la renta, es decir, un beneficio monetario derivado del uso productivo de la tierra. Después, el trabajo, que ahora va a pasar a ser un esfuerzo cuantificable, es decir, una mercancía que se ofrecía en el mercado a un precio, al precio más alto posible. Ya no representa más una responsabilidad recíproca por parte del comprador, más allá del pago de un salario. Va a pasar, o sea, pasa de esa relación de esclavitud, de servidumbre, a un trabajo donde se venden por cantidad de horas, ¿sí? Y no hay ninguna responsabilidad más allá de la hora que trabaja, ¿sí? Y si el salario no es suficiente para subsistir, es responsabilidad del trabajador, no del que paga la hora. Y el capital, la propiedad se convierte en capital y ya no se manifiesta en bienes específicos, sino en una suma abstracta de un servicio, de un uso muy flexible cuyo valor era la capacidad para obtener intereses o utilidades. El capital viene con los nuevos ricos de la sociedad, encabezados por los señores burgueses. Bien, muy bien. ¿De dónde sacaste eso? O sea, saqué un poco de la bibliografía de los capítulos 2 del libro para la evolución del, bueno, para, La sociedad económica. sí, de ese, un poco del material de cátedra y lo fui armando. Está muy bien. Ponela en el grupo la respuesta. Dale. ¿Alguien tiene algo más que quiera agregar a lo que puso Camila? Que está muy bien, muy completo. Yo, profe, puse que además creció el comercio exterior gracias a la conquista y colonización de América. Bien. Bueno, me gusta. También, está bueno. ¿Alguien más quiere agregar algo? A ver, qué me están escribiendo en el chat. Con la conquista y colonización de América. El objetivo fue asegurar. Bien. Sí. Fíjate ahí, no sé quién escribe. Alarcón. Fíjate que ahí, bueno, está como muy general tu idea. Lo de Camila está más específico en cuanto a los factores productivos. Si bien no está de más lo que vos ponés, pero le falta contenido, así que después completalo con lo que va a pasar Camila. Digamos, esto de lo que pasa con España y Portugal es un puntapié a
a lo que viene y a cómo se van transformando los factores de producción. Ustedes no se olviden que acá América no estaba, ¿no? ¿Cuál fue el primer asentamiento acá en América del Sur? ¿Dónde fue el primer asentamiento europeo? ¿Saben ustedes? Está acá cerca, el primer asentamiento europeo en América. ¿Dónde fue? ¿No fue en el Río de la Plata o estoy equivocadísimo? ¿Pero dónde? Nos presentaron en el Río de la Plata. Bueno, en las costas, no, ni idea, ni idea. ¿En las costas? ¿En dónde? Más que el Río de la Plata, te diría que acá el Coronda. El Coronda, el Carcarañá. Buenos Aires, dicen ahí. El primer asentamiento europeo en América se da acá en Gaboto. Santi Espíritu, exactamente. El fuerte Santi Espíritu está acá en Gaboto. ¿Y quién lo hace en ese asentamiento? Sebastián Gaboto. Sebastián Gaboto, que era español, ¿sí? ¿Qué hace Sebastián Gaboto? Lo mandan a la expedición de Magallanes, lo mandan a buscar oro, ¿sí? Sebastián Gaboto no se mete por donde se tiene que meter. ¿Por qué? Porque él estaba buscando la zona de Perú, donde estaba todo el oro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Sebastián Gaboto se equivoca y se mete por el Río de la Plata y llega a Gaboto, al fuerte Santi Espíritu, ¿sí? No encuentra nada. Pero ¿qué hace Gaboto? Arma el asentamiento ahí y arma un acta de asentamiento. Después Gaboto obviamente es condenado a muerte porque no hizo lo que le habían dicho. Es condenado a muerte y cuando lo van a matar, se salva porque él había constituido un acta y gracias a ese acta de asentamiento gana la guerra con Portugal. ¿Sí? Entonces, ahí Sebastián Gaboto se salva y queda asentado para los españoles el fuerte Santi Espíritu. Después por eso le llaman Puerto Gaboto a ese lugar en honor a Sebastián Gaboto. Digamos que eso fue más o menos alrededor de 1520. Entonces, estaríamos en los siglos que estamos hablando. Todos esos después de ese asentamiento se dieron un montón de asentamientos más. ¿Sí? En base a todos esos asentamientos, ¿sí? Los factores de producción van adquiriendo, ¿cómo se dice? Propiedad privada. ¿Sí? Empieza a valer la propiedad privada. Antes no existía la propiedad privada. ¿Sí? Digamos, alguien tenía el poder, como el caso del poder político, militar o religioso, y en base a eso se hacía lo que esa persona decía. Ahora el factor productivo tiene propiedad. Los trabajadores empiezan a intercambiar su trabajo por salario. Los capitalistas, el capital por un interés. Y la renta proviene de la tierra. El que era dueño de la tierra tenía lugar a una renta. ¿Sí? Después surgen los empresarios, más adelante, con la economía de mercado. ¿Sí? Pero ese es el hincapié para que empiecen a surgir los factores de producción. Había tanto movimiento y tanto descubrimiento de tierras, ¿sí? Que la gente se trasladaba de un lugar a otro y el comercio empezaba a tomar más importancia. Entonces,
Ahí surgen los factores productivos y el trabajo como una mercancía, como decía Camila, ¿sí? Bien, bueno, seguimos. Muy bien. Vamos con la 9. La aparición de la producción industrial en gran escala, debido a los cambios tecnológicos, se producen a principios del siglo XIX. Describa sintéticamente cómo se desarrolló la actividad industrial. ¿Mm? Bueno, ahí tenían que detallar un poquito la revolución industrial. ¿Qué pusieron ahí? Profe, yo no entendí muy bien, porque, o sea, te habla de lo que pasó antes de, o sea, como que quiere lo anterior a la revolución industrial, porque dice, o sea, antes de los grandes cambios tecnológicos. O sea, yo puse algo de, ¿cómo se llama? De la revolución agrícola, puede ser, no sé si está bien. O sea, puse un par de cosas más, pero Claro, la revolución agrícola es anterior a la revolución industrial y son los factores que dan lugar a la revolución industrial. Por eso te dice con anterioridad eh, a estos cambios, ¿no? ok, ok, perfecto. ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué cosas hicieron posible que suceda la revolución industrial? Digamos, la 9 y la 10 irían juntas. Profe, yo puse que cuando se produjo la revolución agrícola se caracterizó por la aparición de innovaciones agronómicas, aumentando la producción y fomentando un cambio que daría origen a la revolución industrial. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien puso algo más? A ver, que leo el chat. Uy, muy largo. Los cambios en la organización del espacio rural en inglés provocaron un fenómeno. Esto produjo un aumento. Bien, bien, Mariano. Está buena la respuesta esa. ¿Eh? Está muy buena. Bien, y se puede agregar lo que dice Camila. Está bien. Bien. Bueno, ¿y cuáles fueron Ah, las... sí, profe, seguía, nada más que me lo cortó, no me dejó ponerlo todo. Ah, sí, creo que está cortada la frase. Sí, sí, se cortó ahí. Bueno, después si podés pasarla entera. Está Dale, buena lo la paso respuesta. por el grupo de WhatsApp. Bien. Y bueno, ¿cuáles son los cambios que produce la revolución industrial? ¿Qué consecuencias tiene que esta revolución industrial? Yo la tengo, si querés. Dale, a ver. Eh, La Yo revolución. puse, la revolución industrial produjo consecuencias de distinto índole y puse, incrementó la producción en las fábricas industrializadas, por ejemplo, en el textil y el carbón. La revolución permitió mantener un ritmo de crecimiento en gran escala, se transformó también la estructura de la sociedad, que de ser agrícola y comercial, derivó en industrial, produjo una inmigración rural a los centros urbanos, la actividad artesanal cambió a manufacturera,
primero y Fabril después. Y la fábrica estaba en el centro de la vida social y económica y requirió, lo que requirió un dramático ajuste del campesino al ritmo de la máquina, y durante los primeros años de la Revolución Industrial los obreros se mostraron totalmente en contra de la incorporación de la máquina a las fábricas. Bien, ¿qué significa crecimiento en gran escala? ¿Saben ustedes qué significa cuando decimos trabajamos a gran escala? Y se mueve mucha producción, se genera. Sí, en realidad se refiere a que la empresa, las empresas, están teniendo rendimientos crecientes. ¿Qué significa que una empresa tiene rendimientos crecientes? Significa que la producción crece más que los factores productivos. ¿Sí? Y pero ¿cómo puede ser esto, profe? Si no tenés tanta mano de obra, tal vez, o tanto capital La o innovación. trabajo. Se introduce una innovación tecnológica que hace que el factor productivo crezca más. Ah, claro, con la fábrica, claro. Después, con el Con la máquina de vapor. la máquina a vapor, el transporte, todo eso hace que la producción aumente en gran escala. ¿Sí? Entonces, ustedes no se olviden que en esta época se empieza a trabajar con la división del trabajo, lo que lleva a la especialización. Acá en la revolución industrial es donde las fábricas empiezan a dividir el trabajo y especializar. Se dan cuenta que una persona rinde más si se dedica siempre a una misma tarea y no que esa persona haga todo el proceso de un producto, sino que haga una partecita, otra persona hace otra partecita y hacen siempre lo mismo y eso rinde más. ¿Sí? Entonces por eso dice mantener un ritmo de crecimiento en gran escala. La revolución permite eso, porque se descubre la división del trabajo y la especialización. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es importante, pues lo vamos a ver después, más adelante. Bueno, muy bien están las preguntas, ¿sí? Agréguenme lo de la división de trabajo y la especialización, pues es importante. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya ustedes avanzaron bastante. Si ustedes se fijan, digamos, en la revolución industrial está donde arranca más o menos la fisiocracia, ¿sí? Entonces, no, nos faltó una partecita que es el mercantilismo, que estaba durante las épocas del feudo, ¿sí? Pero bueno, el mercantilismo no conformaba una escuela de pensamiento. A partir de ahora, de todas maneras, lo que vamos a hacer un cuadro. Fíjense, yo voy a compartir pantalla para que ustedes sepan cómo vamos a ir haciendo el cuadro, ¿sí? Comparto con la compu. Ahí está. Fíjense, van a hacer un cuadro, van a agarrar una hoja apaisada, ¿sí? Y van a poner en la primera columna, van a poner la escuela y periodo, ¿sí? Después en la segunda columna podrían poner el periodo y el lugar, puede ser. Después, en los acontecimientos o el contexto histórico. Después, discurso económico o ideas principales, podría ser. Después van a ir los autores. Después las clases sociales. Después la actividad económica. Y por último, el rol del Estado. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Todas las clases
vamos a ir viendo. Por ejemplo, hoy vamos a ver mercantilismo y fisiocracia, ¿sí? Yo les voy a dejar de tarea para que ustedes vean la escuela clásica. Entonces ustedes van a completar la escuela clásica con las ideas, ¿sí?, que yo ya voy a dejar planteadas de mercantilismo y fisiocracia. Ustedes van a hacer lo mismo, pero para la escuela clásica, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con el mercantilismo. El mercantilismo no llegó a ser una escuela de pensamiento, ¿sí? El mercantilismo, esperen que se me trabó todo acá. El mercantilismo solo fueron ideas de pensadores, no llegó a ser una escuela de pensamiento. Y bueno, ¿en qué siglo se dio el mercantilismo? Y en el siglo XVII, ¿sí? En ese periodo. En Europa principalmente y en Inglaterra y Francia, ¿sí? ¿Quiénes eran los pensadores del mercantilismo? Y bueno, el más conocido era Colbert. ¿Qué contexto había en el siglo XVII? Bueno, ya lo vimos que era el descubrimiento y la colonización de nuevas tierras, ¿sí? El nacimiento del capitalismo comercial, ¿sí? Está cómo hacer el cuadro está en las actividades prácticas, pero yo ahora al final lo muestro el cuadro, lo muestro con las ideas del mercantilismo y la fisiocracia, si les parece, ¿sí? Bien, entonces, dijimos, mercantilismo no llegó a ser una escuela, acuérdense que no es una escuela de pensamiento, son ideas, ¿sí? Se empezaba a plantear, en la época del mercantilismo, en el siglo XVII, se pensaba a plantear, bueno, ¿qué sería lo ideal? ¿Cómo mejoramos el bienestar de la sociedad? ¿Cómo deberían ser las cosas? ¿Sí? Eso es el mercantilismo, un grupo de pensadores que se reúne para, bueno, ¿cómo deberían ser las cosas? Se empiezan a preguntar eso a nivel económico. ¿Dónde se da eso? Europa, Inglaterra y Francia. Principalmente en Europa. Siglo XVII estamos hablando. ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Cuál era el contexto? Bueno, siglo XVII, ya lo vimos. Descubrimiento y colonización de nuevas tierras, nacimiento del capitalismo comercial, es decir, los factores productivos empiezan a tomar fuerza, ¿sí? Empieza la propiedad privada de los factores productivos. Y si bien la agricultura era la actividad principal, empieza a tomar fuerza el comercio. ¿Vamos? ¿Cuál era el discurso económico de estos mercantilistas? Bueno, los mercantilistas tenían como objetivo aumentar el bienestar económico, ¿sí? Y se enfocaban en cómo deberían ser las cosas. Es decir, conformaban un conjunto de reglas o de normas de cómo debería la sociedad comportarse para mejorar el bienestar económico, ¿sí? Los mercantilistas apoyaban mucho la protección a la producción local, es decir, no incentivaban el comercio exterior, no eran incentivadores del comercio, sino protegían la industria local. Y sí tenían una idea de control monetario, de que había que controlar el valor de la moneda, ¿sí? Bueno, los autores, como ya le dije, bueno, el más importante era Colbert, todavía no se destacaban clases sociales. No había una distinción, clase baja, media, alta o agricultores, propietarios, no se destacaban clases sociales. La actividad económica, la principal todavía era la agricultura y el mercantilismo estaba a favor de la intervención del Estado. ¿Por qué atinaban a la intervención del Estado? Bueno, decían que el Estado tenía que intervenir para mejorar el bienestar económico, ¿sí? Y
para incentivar la producción local. ¿Mm? Bueno, ustedes tienen ahí algunas ideas de los mercantilistas en el apunte, y hay más en la complementaria que yo después la voy a pasar, pero básicamente eso es el mercantilismo. Es muy poquito. Después, por ejemplo, Adam Smith, que empezó en el mercantilismo, después formó su propia escuela, la escuela clásica, ¿sí? Por eso no lo nombramos acá a Adam Smith. Eran pensadores que venían de antes, ya estaban, pero bueno, después se fueron ubicando cada uno en una escuela, ¿sí? No se olviden que el mercantilismo no es una escuela de pensamiento, era un grupo de pensadores que empezaban a pensar cómo deberían ser las cosas, ¿sí? Había mucha discusión en esta época de los valores de justicia, ¿no? ¿Qué era justo, qué no era justo? ¿Qué daba utilidad, qué no daba utilidad? Se discutían todas esas cosas, todo en el mercantilismo, ¿sí? Después viene la fisiocracia. La fisiocracia también fue un movimiento que se dio, pero fue un periodo muy cortito y se dio solo en Francia, ¿sí? Se dio en el siglo XVIII y duró 20 años la fisiocracia, de 1758 a 1777, muy poquito, y solo en Francia. Bueno, el autor más conocido de este pensamiento es Quesnay. Ahora yo voy a poner el cuadro. Ahora en un ratito pongo el cuadro para que ustedes les doy un ratito para que lo copien y después. Quesnay, no Keynes, Quesnay, no se confundan, es con Q. Bueno, ¿qué contexto había en el siglo XVIII? La revolución industrial, la revolución agrícola, la aparición del ferrocarril, ¿sí? Con la revolución industrial, la división del trabajo y la aparición de las escuelas de pensamiento económico, porque con la fisiocracia empiezan a aparecer las escuelas de pensamiento económico, ¿sí? Que dan lugar a una de las más importantes, que fue la escuela clásica. Una de las primeras, la escuela clásica. Bien, ¿cuál era el discurso de los fisiócratas? Bueno, el discurso de los fisiócratas, o las ideas principales, eran que apoyaban la libertad económica, ¿sí? Es decir, no había barreras, se distribuía la producción, se intercambiaba la producción con otros lugares. La agricultura era el sector clave y era el generador de todo el excedente, es decir, que los fisiócratas le daban mucha importancia a la agricultura. Decían que la agricultura era el sector clave para generar bienestar económico, ¿sí? Apoyaban el libre cambio y a su vez buscaban, habían incorporado un concepto que era la de producto neto, ¿sí? ¿Qué es el producto neto? Bueno, el producto, pero sin tener en cuenta la inversión de reposición, es decir, lo que yo invierto para mantener una determinada, qué sé yo. A ver, yo en una empresa puedo invertir de dos maneras. Puedo invertir comprando un aire acondicionado nuevo, ¿sí? Eso sería una inversión neta. O puedo invertir manteniendo el aire que ya tengo. Es decir, bueno, le agrego gas, le cambio los filtros, ¿sí? Eso es una inversión de reposición. Mantengo la capacidad productiva que ya tengo. Bueno, el producto neto, incorporaron ahí la idea, los fisiócratas, se refería a eso, al producto, teniendo en cuenta la inversión neta. Bueno, las clases sociales. Los fisiócratas fueron los primeros en diferenciar las clases sociales. Diferenciaban los propietarios de la tierra de los agricultores, es decir, de la clase productiva, la que trabajaba la tierra, y de la clase neutral. Había una tercera clase que era la neutral, que era la que se dedicaba al comercio, a los mercaderos ambulantes, estos que hablábamos antes, ¿sí? Eso se le llamaba clase neutral.
La actividad económica, la principal era la agricultura, y la fisiocracia estaba a favor de la no intervención del Estado. Decía que el Estado no tenía que intervenir, ¿sí? Tenía que dejar que la libre oferta y demanda definiera los precios, ¿sí? El Estado no debía intervenir. Entonces, siguiendo con todo esto que dice la profe, yo armé acá, ustedes pueden también leer el apunte de cátedra, les voy a compartir para que lo tengan, lo vamos a ir armando entre todos. Ahí está. ¿Ven? Entonces, en ese cuadro que ustedes van a armar, ya tenemos los dos primeros, el mercantilismo y la fisiocracia. Acá puse las ciudades relevantes del mercantilismo, de la fisiocracia. Acuérdense que la fisiocracia solo dura 20 años y se da en Francia. Acá está el contexto, tanto para el mercantilismo como para la fisiocracia. Acá están las ideas de cada uno, lo que planteaban cada uno. Lo importante, ustedes pueden agregar más. Es decir, ustedes pueden leer en el apunte y decir, profe, a mí me pareció que también una idea importante era esta. Bueno, la ponen. Yo puse lo que a mí me parece importante, ¿sí? Ustedes pueden agregar más y lo podemos discutir, ver si está bien, si no, si... O a lo mejor ustedes me dicen, profe, a mí me parece que faltó esto, y está en una idea que ya está ahí y está dentro, ¿sí? Bueno, los autores, no se olviden de poner los autores, las clases sociales, ¿sí? La actividad económica, hasta ahora no apareció otra actividad económica, si bien se empezaba a hablar de comercio, la importante y la generadora de excedente hasta acá, hasta el siglo XVIII, era la agricultura, la generadora de excedente. No quiere decir que no haya comercio, había ferias. Y el rol del Estado, bueno, para el O sea, mercantilismo... profe, perdón, la Sí, fábrica no estaba tan, o sea, no producía tanto en ese momento para generar excedente, aunque estaban. producía para generar excedente, pero el mayor excedente estaba dado por la agricultura, Ah, ok, ok. ¿sí? Después ustedes van a ver que esas actividades se van a ir sumando. No era, digamos, no era el auge del excedente, era el auge de la actividad. O sea, la revolución industrial y bueno, la industria textil era un auge, pero todavía no era mayor ese excedente al de la agricultura, ¿sí? Bueno, y en cuanto al rol del Estado, fíjense que, bueno, el mercantilismo decía que tenía que intervenir y la fisiocracia que no. Es decir, nosotros en todas las escuelas vamos a tener en cuenta estos puntos para ir armando nuestro cuadro. ¿Qué quiere decir? ¿Que ustedes van a estudiar el cuadro? No, ustedes tienen que estudiar todo, tienen que estudiar el apunte más el cuadro. El cuadro es una guía para que ustedes sepan las ideas principales de cada escuela y cómo se diferenciaban en cuanto a la intervención del Estado, que es fundamental. ¿Sí? Es fundamental que ustedes sepan qué escuelas apoyaban la intervención del Estado y cuáles no. ¿Sí? Y bueno, y el contexto nos sirve para ver las ideas. Porque si yo sé el contexto económico que había, bueno, ese contexto después va a estar relacionado con las ideas que tenían los pensadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes de tarea para la clase que viene? Van a hacer la escuela clásica. Después siguen los clásicos. Van a completar el cuadro para la escuela clásica. Eso por empezar. Y después, les voy a dar porque falta un montón para el martes. Profe, ¿el martes no es feriado? ¿El martes feriado? ¡Ah, sí, es mi cumpleaños! Claro, El 25 de marzo, perfecto.
El 25 de mayo, mi cumpleaños. ¿En serio, profe? Es el mío también. Bueno, bueno, el jueves, peor, tenemos una semana, así que No, el vamos. jueves es mi cumpleaños, profe. Bueno, a ver, tarea hay que hacer. La vas a hacer antes de tu cumpleaños. Sí, bueno, a ver, déjenme ver. No les voy a dar tanto, pero eh, quiero organizarme. La escuela clásica, seguro. Les toca a ustedes. Adam Smith. Adam Smith a flor de piel. Se tienen que leer toda la escuela clásica. Y vamos a hacer de las actividades prácticas, ¿sí? El ejercicio 2. El ejercicio 2 tiene 4 ítems. 1, 2, 3 y 4. Ustedes van a hacer del 1 al 3. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Y... no, y ya está. Nada más. Esas dos cosas. ¿Sí? Entonces, el cuadro de la escuela clásica, completan todo. Y de las actividades prácticas, el ejercicio 2, ítem 1 a 3. ¿Estamos? Ok. Sí, sí. Sí, profe. Acá porque estuve tomando examen y tengo la voz un poco tomada. Tomé oral desde las 8 de la mañana a las 11. Así que hoy los abandono temprano. Entonces, sería para la próxima clase, que sería el jueves de la semana que viene, completar todo lo que es la escuela clásica, del cuadro que hicieron captura recién los chicos que pasaron al grupo, la actividad práctica del ejercicio 2, del ítem 1 al 3. Perfecto. Y ¿Listo? ¿qué hacemos? Corregimos eso y seguimos con Mar y la escuela neoclásica. Dale, perfecto, profe. Listo. Bueno, profe. chao a todos, que descansen. Chao, profe, vos Chao, también. profe. Chao, profe. Cumpleaños. Feliz cumpleaños. Chao. Chao.